Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a una sesión de análisis de mercado, en este caso, de la Academia de Trading Precision. ¿Okay? Vamos a analizar lo que fue la entrada hoy, ¿okay? Del AUD-USD. Vamos a revisar un poco el mercado. Vamos a ver cuál fue la oportunidad de entrada que capitalizó nuestra proyección y vamos a revisar un poco lo que pudiera mostrarnos, lo que pudiéramos esperar de este par para las próximas sesiones y el siguiente día operativo. ¿Okay? Comenzamos un poco con lo que es el OSI dólar, ¿okay? Como un análisis review de lo que sucedió el día de hoy. Fíjense que el par euro dólar, OSI dólar en este caso, nos mostraba una vela de gran rechazo, en este caso, ¿ok? Diaria, donde el precio nos había manipulado el low del día, ¿ok? El precio, fíjense que aquí tenemos con esta línea, yo la voy a proyectar. Acá teníamos el mínimo del día de la vela, de la vela anterior, ¿no? En este punto en específico. Vamos a borrar esto acá. Este era nuestro low de la vela diaria, ¿ok? Ya fíjense que en la vela siguiente, que fue la vela que se formó el día de hoy, ya el precio había tenido cierres por debajo del low, lo cual me indicaba que tranquilamente en este caso específico de confirmaciones, el precio podía estar dando una posible compra en cualquier momento de la estructura. Ya yendo a un time frame de 4 horas, ¿ok? Fíjense cómo el precio, luego de este importante movimiento bajista, ¿ok? El precio había quebrado estructura en este punto en específico y luego de neutralizar todos estos mínimos, por lo menos hasta acá, el precio había empezado a dejar una vela envolvente alcista, ¿ok? Que me podía estar hablando de una reversión del precio hacia importantes zonas de descuento, ¿ok? Donde aún el precio se está moviendo. Eso es lo que nos mostraba en 4 horas, ¿ok? Fíjense que en 1 hora el precio era similar, ¿ok? Había liquidado cierres del low, ¿ok? Había tenido cierres por debajo del low del día, importantísimo, y el precio luego de ese cierre importante, ¿ok? Nos marcaba que la estructura, tanto en 1 hora como en 4 horas, de momento se presentaba bajita, pero en lower time frame, fíjense acá, como en bajas temporalidades, el precio ya me había mostrado un shock o un cambio de carácter o cambio de estructura con este gran movimiento, que fíjense cómo me dejó atrás todos estos altos más bajos, ¿ok? Generándome nuevos puntos de liquidez o neutralizando toda esa liquidez que teníamos, ¿ok? En cada uno de esos puntos y dándome ahora un movimiento alcista que me estaba dando un quiebre de estructura o un cambio de carácter. Vamos a colocarlo acá para que lo podamos ver mejor graficado. Ahí lo podemos ver, fíjense como aquí teníamos un cambio de carácter con este gran movimiento alcista. Teníamos en la parte superior equal low, equal high, perdón, ok, máximos iguales que con ese movimiento el precio neutralizó, ok, y un orden lo que habíamos básicamente encontrado en la base de ese gran movimiento acelerado que me quiebra estructura, ok. Ya viendo un poco lo que era el máximo y el mínimo de Londres o lo que nos indica nuestra estrategia del Power of Three. Específicamente teníamos que el precio había manipulado en Londres a la baja el rango asiático. Lo que debíamos esperar según estrategia era un movimiento alcista en Nueva York. ¿Okay? Movimiento de manipulación a la baja en Londres se traduce en un movimiento de expansión o un probable movimiento de expansión alcista en Nueva York. ¿Okay? Parte de lo que es la estrategia. Fíjense acá. Vamos a aclarar un poco acá el escenario. Y fíjense, borramos esto, teníamos 15 minutos alcista, con quiebres alcistas, 5 minutos igualmente, gran movimiento acelerado que quiebra estructura, ¿ok? Quiebre del máximo de Londres, ya en este momento en específico, y cierres por debajo del low del día, en este momento en específico tenemos más de 4 confirmaciones, ¿ok? Al alza, más de 4 confirmaciones al alza, es más, recuerdo haberlo colocado en el canal de Instagram, en el canal de Telegram, perdón. Acá, fíjense cómo teníamos 1, 2, 3, 4, 5 confirmaciones en específicas a compra, ¿ok? En el OSI, que fue enviada a todos en el canal gratuito, ¿ok?
Esta zona de order block, ¿ok? Donde la marcamos acá, teníamos que ejecutar, tal cual se envió en la proyección, una entrada justo en el open, ¿ok? Stop loss ligeramente por debajo de la mecha que me ha dejado ese order block, sabiendo que estando justo por debajo, estamos protegiendo cualquier toma de liquidez. Específicamente unos 15 pips. Buscando un trade mínimo 1-2. ¿Okay? Nivel de stop 150, que son 15 pips. Nivel de beneficio 300. ¿Okay? Y fíjense cómo el precio básicamente reacciona de muy buena manera a la zona de order block y boom, automáticamente va a buscar el high que ya tenía el movimiento o el impulso que me había dado el quiebre de estructura en este punto en particular, ¿ok? Entonces, este fue el movimiento proyectado, ¿ok? Bajo nuestra estrategia, bajo nuestras confirmaciones, el día de hoy en el caso del AUD-USD. Bastante simple. Nos tocó esperar, ¿ok? Nos tocó esperar hasta casi las 12:30 del mediodía para que el precio pudiera dar su reacción, que normalmente este tipo de movimientos en nuestra estrategia normalmente ocurren entre las 10 y las 11 de la mañana. Hoy se espera un poco más. Muchísimos no entramos por la sesión operativa, ¿ok? Por nuestro plan de trading. Más sin embargo, era una entrada proyectada que debía reaccionar en esa zona de order block porque realmente tenía todo. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos puede estar mostrando el precio para el día de mañana o para las siguientes sesiones operativas? Vamos a borrar acá. Dejamos esto como el low o el punto mínimo alcanzado. Vamos a colocar acá el indicador de Smart Money Concepts. Aquí tenemos el low o el wick del mínimo del movimiento. ¿Ok? Y tenemos en la base unas zonas de order block, donde la más interesante creo yo que puede ser esta por el movimiento que nuevamente me deja un boss, que es este movimiento que tenemos aquí. ¿Ok? Y en la base tenemos una zona importante de order block donde el precio pudiera llegar a dar un siguiente movimiento alcista a favor de la continuación de este pullback. ¿Ok? ¿Por qué le digo yo que este pullback? Porque fíjense todo el vacío que tenemos en esta parte, donde básicamente está rellenando, pero aún tenemos vacío de liquidez por acá. Todo esto está vacío, ¿ok? Todo esto generó liquidez con este gran movimiento a la baja, que aún no ha sido rellenado. Entonces sabemos que en la base de ese gran movimiento, que también me generó un quiebre de estructura, en este punto tenemos importantes zonas de liquidez, ¿okay? Importantes bloques de órdenes, al cual el precio tranquilamente puede llegar antes de dar un siguiente movimiento. Entonces, fíjense que incluso acá me está dejando equal highs en estos puntos, ¿ok? Está dejando máximos iguales por acá. Puede venir a buscar esta liquidez y nuevamente subir a neutralizar todos estos vacíos y a buscar una posible venta en estas zonas de order block. Es lo que yo estaría esperando, ¿ok? Es lo que yo estaría esperando para el caso del Aussie dólar. Zonas importantes por acá por abajo de compras, donde para quienes operan la sesión de Londres puedan tranquilamente esperar para intentar buscar movimientos alcistas, ¿okay? Hacia la búsqueda de estos bloques de orden. Es lo que yo espero y lo que veo de momento en el AUD-USD, ¿ok? Es un review bastante completo de lo que nos mostró el día de hoy, de lo que esperamos el día de hoy, ¿ok? A favor de la estrategia, que en este caso es el Power Tree, y lo que puede estar haciendo o lo que puede estar generando antes de las sesiones de Londres. Para el caso de Nueva York, el día de mañana, ya tendríamos que esperar, quienes operamos con la estrategia del Power Tree de Trading Precision, tendríamos que esperar, ver hacia dónde manipula en Londres el rango asiático para tomar la decisión de dirección que debemos tener o escoger o seleccionar a favor de las confirmaciones en Nueva York. ¿Okay? Para este caso tenemos que esperar. Para los que operan en Londres, ya les di el escenario de lo que yo estaría buscando, ¿ok? O de lo que considero que es lo más probabilístico posible para la ejecución de una posible entrada
en cualquiera de las sesiones, ¿no? Revisando un poco el euro dólar, fíjense que el euro dólar se mantiene en un rango de 4 horas bastante tedioso desde el jueves de la semana pasada. ¿Okay? Fíjense que se ha mantenido allí. En una hora, el precio me dejó aquí un importante cambio de estructura alcista. En este caso, cambio de carácter dentro de esa consolidación, buscando una zona de orden lo que en la base, que es la última vela de volumen antes del movimiento que quiebra la estructura, y era esta zona de orden. ¿Okay? Aquí abajito, en 5 minutos, también teníamos una zonita. Vamos a verlo en 15 minutos, que se ve un poco mejor. Fíjense acá. Este gran movimiento, y voy a colocar acá el indicador. Fíjense que en este punto, el precio me había generado un importante cambio de carácter con este interesante movimiento acelerado, y que en la base del movimiento tenemos orden block que tiene liquidez. El precio dio un movimiento de retroceso, se ha mantenido en una piscina de liquidez en este punto, reacciona a esta base luego de este quiebre, y de ahí es donde se va. Sin embargo, sigo viendo liquidez aquí abajo. ¿Ok? Aunque el precio de momento se mantiene con un movimiento estructural alcista, lo podemos ver aquí en 15 minutos, tenemos equal high, equal low, generando liquidez de momento, ¿ok? Y creo que en la parte superior, ¿okay? A nivel de 1.08500 hasta 1.08700, tenemos liquidez dejada con este movimiento bajista que tenemos aquí, que me quebró estructura o me cambió de carácter en este punto. Aquí hay importantes zonas donde también el precio pudiera venir a buscar, dando un descuento a esta zona y viniendo a buscar esta importante liquidez. Entonces, son escenarios muy similares. En este caso, los que representa el Aussie dólar y el euro dólar. ¿Okay? Para la sesión, en este caso, de Londres. ¿Okay? Lo que pudieran estar buscando para Londres. Fíjense aquí. Tenemos equal high y equal low. O sea, hay liquidez en ambos lados. Si se va alcista, por ejemplo, a tomar la liquidez, esperaría una consolidación para dar un movimiento bajista. Y si por el contrario viene a tomar primero esta liquidez, no tengo la menor duda de que luego de esa toma de liquidez importante aquí abajo, o incluso acá, pueda generarme luego movimiento alcista para buscar la liquidez que tenemos arriba. ¿Ok? Sabiendo que todo esto forma parte de un rango de 4 horas. ¿Ok? De un fractal que me está mostrando movimientos dentro de esa gran consolidación de 4 horas. ¿Ok? Es lo más interesante que veo en ambos pares. Bastante sencillo el análisis, bastante simple el análisis, porque no tenemos que complicarlo, tenemos que hacer lo más simple posible, ¿ok? El análisis, para evitar que nuestra mente y nuestro cerebro tienda a confundirse combinando tantos conceptos y combinando tantos trazos de líneas, de gráficas, de zonas en nuestros análisis. Hay que hacerlo lo más simple posible, y lo más simple posible es marcando los highs, los lows, ¿ok? Marcar los movimientos estructurales que me haya dado y las zonas de liquidez para saber hacia dónde se puede estar moviendo el precio. Importante para nosotros que la estrategia del Power of Three, en este caso de Trading Precision, nos permite tener un escenario mucho más simple luego de ver la manipulación que muestra el precio a través de la sección de Londres, ¿ok? Nos hace mucho más simple saber, tal cual lo hicimos el día de hoy con el AUD-USD, determinar, según la manipulación que haya dado el precio, en los 3 ciclos que da todo mercado, acumulación, manipulación y expansión, poder determinar en Nueva York nosotros hacia dónde va a expandir luego de lo que haya hecho entre Asia y Londres, en este caso en particular. Vamos a revisar por acá, que tengo una pregunta. Me dice por acá, yo tengo los mismos análisis que has hecho. ¿Por qué se me dificulta entrar? Es cuestión de confianza en tu análisis, ¿ok? ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, en la mañana, dentro de la academia, cuando nosotros intentamos proyectar lo que era el AUD-USD, había mucha gente diciendo que era una zona que posiblemente tenía mucha liquidez por debajo, que capaz no llega hacia la zona, que había que tener cuidado, y ciertamente era así, pero también teníamos confluencia
como ya lo acabo de explicar en el análisis del review del AUD-USD, que nos permitían a nosotros pensar que el precio podía tomar liquidez en ese order block para dar un siguiente movimiento que nos permitiese a nosotros capitalizar trade por lo menos 1 o 2 riesgo-beneficio. Entonces, si yo no hubiese confiado en mi análisis, ¿ok? Y si posiblemente hubiese estado dentro de mi horario operativo, nadie me hubiese hecho dudar de esa compra, ¿ok? Porque tenía todo a favor de las confirmaciones que yo uso en mi sistema. Cuando tú tienes clara la dirección, no tienes que estar buscando tantos puntos de comparación con otros traders para tomar tu entrada, porque lo que te va a permitir esto es mayor confusión, ¿ok? Otra pregunta por acá, dice Luis Enrique Calderón. Hay que trabajar también en las emociones, tal vez por eso dudas en entrar cuando el precio incluso te da la confirmación. Cuando te da la confirmación, no puedes dudar, ¿ok? Puedes dudar cuando tienes un trade donde no tienes las suficientes confirmaciones y lo mejor para ello, y así debe estar escrito en tu plan de trading, es no ejecutar hasta que el precio no te da las confirmaciones bajo tu estrategia y bajo tu sistema si lo tienes definido. ¿Okay? Si no hay confirmaciones, no hay trade. Dice, entra en cada zona que identifica. Normalmente sí. Cuando identifico una zona, ¿ok? Es porque ya tengo el análisis establecido de que esa es una zona de reacción. Mientras yo no identifico una importante zona de reacción, no marco nada en mi gráfica. La marco es para esperar reacción a la zona. Si no la marco, no está confirmada para mí. E incluso al canal de proyecciones de la academia, doy las confirmaciones, pero no envío la zona a ejecutar hasta no estar totalmente seguro de las confirmaciones que estoy esperando. A veces toca esperar con mucha paciencia el día operativo completo y no se nos da nada. ¿Ok? Porque sencillamente no encontré las suficientes confirmaciones y mi zona para ejecutar. Dice Raúl, ¿cómo estructuras un plan de trading para poder entrar y salir? Las entradas en mi plan de trading están estructuradas bajo las confirmaciones. ¿Ok? Tengo reglas específicas para entrar. Si cuando los order blocks son mayores de 15 pics, yo tomo la entrada al 50% del order block. Si el order block es menor a 15 pics, mi entrada es en el open y el stop loss por debajo, por encima del order block, según sea la entrada, según sea un order block alcista, según un order block bajista. Normalmente mis entradas son en el open o en el 50% del order block. Mis salidas son trade 1, 2, 1, 3 o hasta el máximo o hasta el mínimo del movimiento que haya dado, ¿ok? Donde quebró la estructura. O sea, son reglas claras. Tienes que tenerlas especificadas. Hay gente que opera con riesgo-beneficio fijo, 1, 2, 1, 3, y ahí está clara tu salida. Tienes que también tener especificado en tu plan de trading cómo vas a proteger. Si vas a tomar un trade 1, 3, ¿proteges cuándo? Cuando esté 1, 1, cuando esté 1, 2. O si busco trade 1, 2, no protejo hasta que no llegue al take profit. Ese tipo de reglas las tienes que tener bastante claras. Dice Michael por acá. ¿Hay alguna hora en específica en Londres donde se den mayormente entradas? ¿Puedo operar en New York? No puedo operar en New York por el trabajo. Normalmente Londres da muy buenas entradas entre las 3 y las 5 de la mañana. ¿Ok? Tendrías tú que observar la estructura, buscar un excelente quiebre de estructura o un excelente cambio de carácter, marcar tu order block, ¿ok? En una importante zona de liquidez y ejecutar. Ahora, no es una ley. Todo el tiempo no te va a dar zonas exactas en horarios específicos. Tendrías que establecerte, por lo menos, yo te recomiendo unas 4 horas de sesión en la sesión de Londres y cualquier entrada que tengan en ese periodo de tiempo, ejecuta bajo tu sistema. Si tienes 2 zonas cercanas planteadas, tomas las 2 entradas dividiendo el riesgo con entrada límite o entras por mercado. Si tengo 2 zonas importantes, normalmente yo entro límites, ¿ok? Y mi plan de trading tiene por lo menos 2 pérdidas al día. Es decir, puedo asumir una entrada que si me saca por stop loss y voy a la siguiente y también me saca, yo estoy retirándome del mercado por mi día operativo según mi plan, ¿ok? Si en caso contrario me activa una de las dos y me da take profit, perfecto. Pero no divido el riesgo. Yo puedo operar el 0.5 por operación y si pierdo las dos estaría perdiendo el 1%. Ahí me estoy retirando de mi plan de trade y listo. ¿Hasta cuándo llega la promoción del curso? Ahorita está activa, ahorita está activa. Cualquier cosa me escribes al privado, bien sea por Telegram o en el perfil de Instagram de Trading Precision. Ahí está también el número de contacto. ¿En qué timeframe buscan patrones y señales para entrar?
¿Cuánto dura promedio de los trades que toman? Ok. Nuestras entradas normalmente van entre time frame de 15 a 3 minutos. ¿Ok? 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos. No ejecuto 1 minuto ni mayor a 15 minutos en entrada. ¿Ok? El promedio es relativo. Hay veces que puede durar un par de horas, hay veces que dura solo minutos. Todo depende del volumen que tenga el mercado. No hay una regla establecida para el tiempo promedio, de verdad. Ni siquiera me he puesto a sacarlo. El de hoy, vamos a un caso específico. ¿Cuánto tiempo tardó en dar el take profit? Lo marco aquí. La entrada fue aquí. Esta vez la activó. Tocó el take profit. Fueron 15 exactos. Aquí el take profit 1, 2. Velas de 15 minutos. Estamos hablando de 30, 60, 2 horas y media duró este trade en tocar la zona del take profit. ¿Cuáles son tus instrumentos operativos preferidos? Eurodólar y AUD-USD y Aussie dólar. Interesante sesión de análisis y de preguntas y respuestas. Qué bueno. ¿Cuántos trades tomas en promedio a la semana? Normalmente uno por día. Normalmente uno por día. Hay semanas en las que pasamos 1 o 2 días sin tomar trade. ¿Ok? Riesgo-beneficio, 1, 2. Normalmente de 10, 7. ¿Ok? Tal vez un break-even, 2 stop loss. ¿Alguna vez operaron Asia? Al comienzo, cuando comencé en el mundo del trading. Operaba cualquier sesión por ansiedad querer estar dentro del mercado. Pero luego aprendí que la sesión que más me daba ganancia y que más cómodo me hacía sentir era la sesión de Nueva York. ¿Okay? Y cuando logré ajustar la estrategia a mi sesión, logrando entender esto de los ciclos del mercado, decidí que, bueno, que con 4 horas operativas en la sesión de Nueva York para mí es más que suficiente. Raúl dice, ¿cómo estructuras una estrategia? Estrategia tiene que tener plan, ¿okay? Un plan definido. ¿Qué debe tener esta estrategia y este plan? El par que vas a operar, los horarios que vas a operar, el sistema de gestión de riesgo y capital, cuánto vas a arriesgar, cuánto vas a buscar por trade, cuánto beneficio, cuánto tú deseas perder, ¿ok? Cuánto tú estás dispuesto a perder, más que desear, cuánto estás dispuesto a perder por sesión operativa, para retirarte si no se da, si no se cumple, si no cumple con los objetivos. Y las reglas de la estrategia en específico. ¿Qué time frame voy a analizar? ¿En qué time frame voy a marcar mi zona? ¿Qué confirmaciones voy a utilizar para ejecutar una entrada y en qué momento entro y en qué momento salgo? ¿Ok? Esto es lo que debería tener específico cada estrategia. Y la de nosotros está bastante clara y bastante simple. La tengo bastante precisada. Dice Charlie, Eurodólar y AUD-USD tienen movimientos correlativos casi que 90%. Correlación positiva. ¿Cuántos estudiantes fondeados tienes en tu academia? Créeme que no sé la cantidad, pero son bastantes. Bastante. Te diría que más de un 30% está fondeado. Y más en la última ola, entre noviembre, diciembre y lo que va de enero, creo que es brutal. La cantidad de gente que se fondeó con tanto manual como con esto del bot. Dice Osmar, si ves una entrada faltando 1 hora para cerrar la sesión de New York, sin noticias, es posible o posible volatilidad, aún así la toma, sí. Siempre y cuando esté dentro de mi horario. Yo la puedo tomar y le voy a hacer un seguimiento a la orden, ¿ok? Una vez esté dentro, luego de cerrar la sesión operativa. Si me permite capitalizar o me permite proteger antes del cierre operativo de mi sesión, según mi plan,
Mejor todavía, muchísimas otras veces me ha tocado cerrar, ¿ok? Cuando el mercado ya termina mi sesión operativa, estando ligeramente en positivo, aún así habiendo entrado 30 minutos antes de cerrarla. ¿Por qué? Porque según mi estrategia y según la estadística, el mercado normalmente, luego de 2, 3 horas antes de cerrar la sesión de Nueva York, empieza a perder volumen y te va a generar consolidaciones muy largas que lo que te hacen es quedar atrapado dentro del mercado. Disculpa la preguntadera, no te preocupes. Es que ando buscando un mentor que más que todo me dé acompañamiento. Sí, básicamente creo que la importancia realmente del trading, ¿ok? En cuanto a mentoría, en cuanto a asesoría, va a depender es del acompañamiento. Es lo que más te va a ayudar, alguien que te acompañe día a día. ¿Okay? Fíjate que acá en Trading Precision, mi trabajo siempre es estar al día con los equipos, a estar al día con ellos 24/7, normalmente al 100% de la sesión operativa, mostrando, graficando, corrigiendo, asesorando, ¿ok? En cualquier ámbito del trading. ¿Por qué? Porque eso es lo que más necesita el trader, que te acompañen en tu sesión operativa, ¿ok? No solamente que te den un curso, que te editen unos videos, no, eso no sirve. Lo que más te interesa a ti de un curso, lo que más te interesa a ti de una academia es la mentoría, ¿ok? Esas clases privadas y ese acompañamiento día a día, que es básicamente la importancia de Trading Precision, el acompañamiento que damos día a día y parte de lo que forman, o sea, gran parte de los que forman esta academia saben que es así. Juan Prato, libro, aquí tiene sin lugar a dudas un excelente mentor. Gracias, Juan. Bueno, Juan forma parte del equipo. Excelente trader. Me fundí en MyForexFund y creo que ahora es tiempo de buscar un mentor. Importantísimo porque las cuentas de fondeo requieren de mucha mentalidad y una correcta gestión. Y más si te pueden ayudar en cuanto a la dirección día a día. Michael Parada, ¿cómo va el copy trading? Bueno, esta semana no ha sido muy buena, ¿ok? Hemos tenido una pérdida, una ganancia y hoy no logramos ejecutar ninguna entrada en el copy trading. Vamos prácticamente esta semana en break-even, sin pérdidas considerables. Dice Omar, ¿operan en conjunto? Sí, toda la academia operamos en conjunto en la sesión de Nueva York casi siempre. Existen otros traders que operan en la sesión de Londres, pero la gran mayoría operamos en Nueva York, ya que nosotros tenemos un canal de proyecciones, ¿ok? Donde se comparten las entradas y también tenemos un equipo de trading en vivo. Dice Raúl, ¿es mejor una cuenta de 300 o dos cuentas de 100 y otra de 200? Independientemente, o sea, yo creo que si es la misma empresa de fondeo, sería mejor tenerla unificada, pues. ¿Ok? Si son distintas cuentas de fondeo, bueno, tú pudieras, distintas empresas, tú pudieras entonces dividir los montos para equilibrar esto de lo que son los retiros. ¿Ok? Ya que muchas empresas de fondeo te permiten retiros y mientras se da el proceso de aprobación, no te dejan operar, entonces estarías operando la otra cuenta. El curso es gratis en YouTube, el acompañamiento es la diferencia, correcto. Incluso nosotros en Trading Precision, en el canal de YouTube tenemos un curso gratuito para principiantes, sin ningún costo. Pero la diferencia para quienes ya quieren dar un paso, ¿ok? Dar el gran paso, va a ser el acompañamiento o la mentoría, ciertamente. ¿Cómo trabaja varias cuentas de fondeo al mismo tiempo en una cuenta de MetaTrader? Bueno, ejecutando. Normalmente a nosotros no se nos hace tan difícil porque las operaciones, el 95% son operaciones límite. Ok, donde dejo una orden programada. Coloco mi orden programada en una de las cuentas, abro nuevamente la siguiente sesión y programo mi otra cuenta y ya. Y cuando se están en movimiento, bueno, si tengo que cerrar una, cierro, abro la siguiente, se siente seguido en la siguiente y también cierro. O utilizo dos dispositivos. Una la opero en el MetaTrader de la computadora, en la laptop,
Y la otra la opero desde el Android o desde el celular y ya. Sí, se coloca de una en una. Bueno, chicos, acá nos está quedando ya muy poco tiempo, ¿ok? Lo que fue la sesión de preguntas y respuestas, bastante buena. Dice Raúl por acá, la mejor comunidad sin duda, tuve mucha madurez en mi trading desde que ingresé hace un año. Excelente, Raúl. Muy buen trader también. Actualmente hay un descuento. Envíame también, me puedes enviar por Telegram o por Instagram para que afinemos eso. Hay un descuento totalmente activo, más del 30% para lo que es mentoría y acompañamiento. Ok, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente sesión de análisis. Buenas noches.